Al pensar en civilizaciones antiguas, la mente suele viajar a ruinas de piedra, ¿verdad? A imperios que colapsaron hace siglos y que hoy, bueno, solo existen inmóviles en los museos. Claro, como piezas estáticas. Ajá. Exacto. Por eso resulta casi contraintuitivo pensar en una comunidad que, hace más de 2500 años, ya construía asentamientos prósperos y que tras enfrentar epidemias, invasiones de imperios enteros, siglos de esclavitud y una guerra civil contemporánea, pues su respuesta no fue la extinción. No, para nada. O sea, su respuesta fue seguir tejiendo su historia hoy en día, incluso operando y manteniendo sus ritos vivos, desde, digamos, los rascacielos de Chicago o los suburbios en Estados Unidos. Es increíble. Esa es la asombrosa realidad del pueblo maya exil, una comunidad cultural y lingüística de gran antigüedad establecida en el departamento de Quiché, en Guatemala. Y bueno, ese es el viaje de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es, porque el trayecto de esta comunidad desafía por completo esa noción de que la historia es algo pasivo, ¿no? Algo que simplemente le sucede a las poblaciones vulnerables. Totalmente. Y para estructurar adecuadamente todo este análisis, es vital mencionar de dónde sacamos los datos. Toda esta exploración se basa en un artículo de la sección Pueblos de Guatemala, de la revista desoymigrante.com, dedicada a exponer la riqueza multicultural maya, garífuna, cinca y ladina que coexiste en la tierra del Quetzal. Un texto fascinante, claro. Porque al analizar este recorrido de más de 2500 años, desde las tierras bajas de Petén hasta la diáspora moderna, lo que emerge es un mecanismo sumamente sofisticado de adaptación. El pueblo exil es un ejemplo vivo de supervivencia. Ajá. Bien, vamos a desempacar esto un poco. Porque la línea de tiempo arranca muy atrás. El texto menciona que descienden de los antiguos mayas de las tierras bajas del Mirador en Petén, y que ya habitaban el Cerro Ilom unos 500 años antes de Cristo. Sí, estamos hablando de una antigüedad profunda. Y fíjate que la primera gran prueba de fuego que documentan no fue un ataque militar o una guerra territorial. Fue una amenaza invisible. Las epidemias, claro, que deben haber sido devastadoras en esa época. Brutales. O sea, cuando una enfermedad nueva ataca a una población concentrada, la sabiduría dicta que quedarse juntos es fatal. Entonces la dispersión no fue una derrota, fue una táctica pura de supervivencia. Se dividieron en 3 puntos geográficos para cortar la cadena de contagios. Nevaj, Cotzal y Chajul. Exactamente. Y al separarse bajo esa presión tan extrema, terminaron enriqueciendo su identidad, creando variaciones culturales en esos 3 nuevos asentamientos. Sabes, al visualizar ese movimiento, la dinámica se asemeja bastante al cauce de un río. A ver, ¿cómo así? Bueno, cuando fuerzas externas intentan bloquear el paso de un río, como si pusieras una represa gigante, el agua no desaparece mágicamente, ¿verdad? Claro, no se evapora nada más. Exacto. Simplemente acumula presión hasta que encuentra o talla nuevas rutas. Esas nuevas rutas serían Nevaj, Cotzal y Chajul. El agua siguió fluyendo incluso con más fuerza. Porque avanzamos en la línea de tiempo a 1529 y 1530. Y llega la incursión española. La invasión militar. Y ahí el artículo rompe un mito importante sobre la conquista pacífica. No. Totalmente. El documento revela que en las montañas de Nevaj enfrentaron una resistencia fiera. Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 guerreros organizados contra los invasores. 5.000 guerreros. Es decir, para la época y en ese terreno tan montañoso, movilizar a tanta gente requiere una estructura logística y militar de altísimo nivel. Una capacidad de comunicación monumental. Sí, pero claro, al final, la enorme asimetría tecnológica y de armas forzó una derrota muy dolorosa. Los sobrevivientes sufrieron lo que se conoce como el sistema de encomiendas. Que en la historia oficial europea se pintaba como un método de cristianización. Pero en la práctica era esclavitud pura y abusos. Exacto, era una maquinaria despiadada. Y la opresión no paró ahí. Durante la época liberal de Guatemala, con Justo Rufino Barrios entre 1873 y 1885, el Estado los forzó a trabajar en las fincas de café en la Boca Costa. Y vale la pena hacer una breve pausa sobre el concepto de la Boca Costa para quienes nos escuchan desde otras regiones.
Se trata de esa franja de tierras más bajas y húmedas, con clima perfecto para cultivar el café que querían exportar. Y el desplazamiento hacia allá era brutal, o sea, forzaban a familias enteras. Pero lo peor es que en esas jornadas extenuantes les prohibieron hablar su idioma, el Ixil. Que es básicamente un intento de borrar el núcleo de la identidad de un pueblo, ¿no? Cuando prohíbes el idioma, atacas sus mitos, su conocimiento, todo. Claro, es buscar asimilación por medio del silencio. Pero el silencio nunca fue total. Siempre hubo resistencia desde las sombras. Y décadas después llegó otro obstáculo masivo, el conflicto armado interno entre 1963 y 1996. Y la región Ixil fue uno de los blancos principales ahí. Esto provocó desplazamientos masivos hacia las montañas, hacia México, a la capital, e incluso el inicio de la gran migración a Estados Unidos. Así es. Pero lo fascinante es que las presiones extremas, en lugar de borrar la identidad Ixil, terminaron solidificando su sentido de pertenencia. Los preparó para un rescate cultural increíble tras los acuerdos de paz del 96. Y claro, después de entender cómo sobrevivieron a todos estos ataques externos durante siglos, pues es crucial explorar qué era exactamente eso tan valioso que protegían puertas adentro. Su núcleo duro, su cosmovisión y su estructura familiar, ajá. Exacto. Empezando por la palabra misma. Es que el significado literal de la palabra Ixil, según la fuente, es desgranar el maíz. Desgranar el maíz, o sea, su relación con el alimento no es un simple intercambio comercial, es algo sagrado. El maíz es vida. Y el profundo respeto que le tienen se ve en un detalle hermoso. Los abuelos prohibían de forma estricta aporrear o golpear la mazorca para sacarle los granos. Claro, porque golpear la comida es como faltarle el respeto a la fuente de la existencia. Tiene que desgranarse a mano con suavidad. Y no solo eso, el artículo relata que las mazorcas más selectas van a un altar principal. Se les ofrecen flores, incienso y velas durante 9 días seguidos. Es un ritual de gratitud diario. Y ese nivel de cuidado hacia el maíz refleja perfectamente cómo estructuran su familia, que es una red extendida. En sus hogares conviven bisabuelos, padres, nietos, todos juntos. Y bajo una jerarquía muy clara. El varón mayor, el abuelo o bisabuelo, es el jefe indiscutible hasta su muerte. Sí, centralizan la autoridad en el miembro más anciano. Y además, la memoria se asegura desde el nacimiento, porque los nombres se heredan directamente. Es la tradición de los tocayos o cheech. Un niño es la continuación literal de su ancestro, ¿no? Para mantener el tejido familiar. Y todo esto influye directamente en cómo conciben el matrimonio. El texto subraya que se basa en la armonía absoluta y la complementariedad. Ajá. Con reglas estrictas de los ancianos exigiendo cero violencia, mucho respeto y el cuidado obligatorio de los suegros en la vejez. Y hay un dato sobre esto que me pareció fascinante. En esta cultura no existe el concepto de la luna de miel. Termina la ceremonia y asumen las responsabilidades diarias de inmediato en la casa de los suegros. Cero vacaciones, digamos. Al día siguiente a trabajar en equipo. Y sabes, alguien podría pensar que esa ausencia de luna de miel parece súper pragmática o falta de romanticismo para el mundo occidental, pero al analizarlo bien, demuestra una definición de amor muchísimo más profunda. No hay un periodo de prueba fuera de la realidad. El amor es solidaridad inmediata y trabajo en equipo para sobrevivir. Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo esta cultura no es estática. O sea, se adapta. Con la migración moderna hacia ciudades como Los Ángeles, Chicago o Miami, han tenido que flexibilizar estas reglas tradicionales. Claro, porque las familias están divididas geográficamente. Exacto. Entonces, hoy en día ofician compromisos matrimoniales donde el novio o a veces el padre de la novia está físicamente ausente en Estados Unidos. Pero los ritos se mantienen intactos. La novia igual se va a vivir con los suegros asumiendo su rol en la comunidad. Demuestra que la tradición se puede flexibilizar para proteger la unidad familiar sin importar la distancia física. Es un mecanismo de supervivencia brillante. Ajá. Pero bueno, ya vimos cómo estructuran su familia internamente. La pregunta ahora es, ¿cómo expresan esta identidad al mundo sin necesidad de escribir enciclopedias enteras? Y la respuesta está en sus tejidos y sus danzas. Su memoria visual, claro. Una indumentaria altamente codificada.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el artículo describe que, aunque muchos hombres usan ropa industrial hoy, la cofradía mantiene el traje ceremonial intacto. El pantalón blanco, la faja roja y esa chaqueta roja de lana con solapas negras llamada cotón. El cotón, sí, que impone un respeto moral profundo en la comunidad. Pero digamos que el archivo histórico más complejo lo llevan las mujeres en sus huipiles, tejidos en telar de cintura, y cada municipio tiene su propio documento de identidad textil. Es como leer un mapa. En Nevaj, por ejemplo, el huipil es blanco, con figuras de jaguares, aves y humanos. Tienen esta leyenda hermosísima del colibrí, que es un joven que se transforma en ave para acercarse a su amada. Y usan una cinta en el cabello que, al enrollarse, representa una serpiente. Águilas de 2 cabezas, que es un símbolo prehispánico de mucho poder. Y lo complementan con el chachal. Esos collares increíbles, cargados de monedas antiguas de plata, ¿verdad? Esos mismos. Y finalmente está Cotzal, donde el tejido es un huipil verde muy fino, lleno de figuras de la naturaleza porque viven en una zona de bosque denso. Reflejan montañas, árboles, usan el entorno para escribir su identidad. Es maravilloso. Pero a veces la ropa estática no alcanza para documentar las emociones o los traumas de toda la historia. Y ahí entran las danzas tradicionales, no como un show turístico, sino como rituales vivos. Ajá. Cumplen funciones sociales y espirituales muy fuertes. Tienen el Vishal Tetz-Chat, Tabat-Chat. Es complicado de pronunciar, pero es un ritual bellísimo para pedir protección, salud y agradecer la milpa. Y lo abren los ancianos primero, luego los hombres y al final las mujeres. Es una danza de equilibrio puro. Exacto, es de reverencia. Pero existe otra danza, originaria de Nevaj, que es el Vishal Moronca, mejor conocido como el baile de la Chabela. Y la trama es, bueno, es fascinante. Es una sátira brillante e ingeniosa. El texto relata cómo va la historia. Unos españoles deciden cazar venados y mediante amenazas obligan a un cacique indígena a guiarlos en la cacería. Y mientras el cacique está lejos, otros españoles aprovechan y secuestran a su esposa, que se llama Chabela. La danza muestra al cacique llorando y rogándole ayuda a su pueblo. Esto plantea una pregunta importante. O sea, sobre el poder del arte subversivo. Estos bailes no son simples convites de entretenimiento. Son una forma de resistencia política activa. Totalmente. Están ridiculizando el comportamiento destructivo y abusivo de los conquistadores, usando su propio cuerpo, usando la danza como sátira, ¿no? Y pasándolo de generación en generación. Exactamente. Es memoria histórica documentada a través del cuerpo. Una forma de procesar el trauma colectivo frente a los robos y abusos. Es justicia histórica convertida en arte escénico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al integrar todos estos elementos, la cosmovisión del maíz, la resiliencia familiar, los telares y la sátira en sus danzas, queda clarísimo que la cultura Ixil no es una pieza de museo atrapada en el pasado. No, es un organismo vivo que respira, que se mueve. Es capaz de honrar al maíz sagrado en un altar en las montañas de Quiché durante la mañana y al mismo tiempo formar comunidades súper unidas que operan en ciudades como Maryland o Atlanta por la tarde. La verdadera fuerza de una cultura radica en saber evolucionar sin perder su raíz. Evolucionar sosteniendo la base. Es una lección fundamental de adaptación. Y por eso es tan importante que existan canales que mantengan vivas y visibles estas historias. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Este artículo lleno de tradición, cultura y riqueza ancestral proviene de la sección Pueblos de Guatemala de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Es posible apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y vale la pena decir que en soymigrante.com Mercado existe una tienda llamada Merca Ixil, que distribuye productos artesanales de esta comunidad.
Entrar a visitar, adquirir y apoyar hace una gran diferencia. ¡Hasta la próxima! Y bueno, nos despedimos dejando una reflexión en el aire para quienes nos escuchan. Si la ropa producida en masa que usamos a diario ya no cuenta ninguna historia profunda sobre quiénes somos, ¿qué herramientas o códigos estamos construyendo en el presente para garantizar y documentar nuestra propia memoria ante las futuras generaciones?